El aire en el salón se volvió de repente denso y frío. Luis soltó las palabras como quien tira basura a la acera. Quiero el divorcio, Ainhoa. Las cosas ya no funcionan. Me quedé quieta, con el trapo de cocina aún en las manos. Olía a lejía. Acababa de limpiar el baño de su madre, otra vez. 5 años. 1825 días de despertadores a las 5, de medicinas, de pañales, de noches en vela escuchando los quejidos de Carmen desde la habitación contigua. Y ahora esto. Él esperaba. Esperaba el llanto, la súplica, Luis, por favor, no hagámoslo por Diego, que había coreografiado en su cabeza. Se notaba en la manera en que se irguió, arrogante, seguro de su poder. Dejé el trapo sobre la mesa, con cuidado. De acuerdo. Parpadeó. ¿Qué? He dicho que de acuerdo, Luis. Te das el divorcio. Su seguridad se resquebrajó 1 milímetro. ¿Eso es todo? ¿No vas a preguntar por qué? ¿A intentar arreglarlo? Una risa seca, amarga, se me escapó. ¿Arreglar qué? ¿La farsa? He cuidado de tu madre como si fuera la mía. He renunciado a mi trabajo, a mi vida, por esta casa. Por tu comodidad. ¿Y tú crees que esto es una negociación? ¿Qué voy a suplicar? Se le oscureció la mirada. Sin mí no tienes nada, Ainhoa. Ni un céntimo. Te quedarás en la calle con el niño. Ahí estaba. La amenaza. El arma final. La usaba siempre que podía. No me debes nada, Luis. Y yo a ti, menos. Excepto 5 años de mi vida. Los doy por perdidos. Me giré y subí las escaleras, despacio, con una calma que no sentía. Corazón a 1000. Entré en la habitación de Diego. 7 años, dormido, ajeno al terremoto. Preparé una mochila pequeña. Ropa para ambos. Lo justo. En mi cartera, 200 euros. Los que había ido guardando de las compras, céntimo a céntimo, durante meses. Mi salvación secreta. Desperté a Diego con suavidad. Mamá, ¿qué pasa? Murmuró, soñoliento. Nos vamos de viaje, cariño. Una pequeña aventura. Le ayudé a vestirse. Bajamos. Luis estaba en el rellano, pálido de incredulidad y rabia creciente. ¿A dónde coño crees que vas? Lejos de ti. Abrí la puerta de la calle. La fría noche de Madrid nos recibió. Isabel, la vecina del tercero, volvía con la compra. Se detuvo, ojos como platos. Ainhoa, ¿todo bien? Luis gritó desde dentro, su voz desgarrada por la furia, vuelve aquí. No te llevas a mi hijo. Me volví, por última vez. Lo miré a los ojos, a ese hombre que creí amar, que me consumió sin piedad. El error fue tuyo, Luis. Siempre lo fue. Por creerte imprescindible. Por creer que aguantaría todo. No vuelvas a buscarnos. Agarré la mano de Diego con fuerza. Adiós. Cerré la puerta. El golpe seco resonó en el silencioso portal. El sonido de un final. Y de un principio. Isabel nos miró, sin saber qué decir. Le di una triste sonrisa y salí a la calle con mi hijo y mis 200 euros. Sin mirar atrás. Noté la mirada de Luis tras la ventana, pero no me volví. La sumisión había muerto. Ahora, solo quedaba la lucha. El piso de rosa olía a tabaco barato y a esperanza desgastada. Su salón era mi nuevo universo, un sofá cama que chirriaba y una maleta a modo de armario. Aquí estarás segura, Ainhoa, dijo Rosa, abrazándome con fuerza. Llevábamos amigas desde el instituto. No puedo pagarte nada, Rosa. Cállate. Tú ayudas con lo que puedas. Diego ya es como mi sobrino. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya estaba en la cocina de La Taberna del Puerto, un local cutre en Embajadores. El dueño, un gallego con cara de pocos amigos, me puso un delantal sucio en las manos. Aquí se trabaja duro y se habla poco. Prueba 2 semanas. Fregar,
pelar patatas, limpiar pescado. Mis manos, que acariciaban la frente febril de Carmen, ahora olían a grasa y a desinfectante. Pero era un sueldo. Pequeño, pero en efectivo. Y anónimo. Diego empezó en un colegio público del barrio. La primera noche lloró, preguntando por su cuarto, por su abuela. El corazón se me hizo trizas. La abuela está enferma, cielo. Pronto la veremos, mentí, abrazándolo. Una semana después, mi teléfono, un viejo móvil que me prestó Rosa, estalló. Luis. 20 llamadas perdidas. Mensajes de texto que pasaban de la amenaza a la súplica. Vuelve. Mamá ha empeorado. Te necesito, de verdad. ¿Dónde está mi hijo, Ainhoa? Te voy a denunciar. No contesté. Borré todo. Pero una llamada sí atendí. Era del hospital. La doctora de Carmen. Señora Herrera, su suegra ha tenido una crisis. La hemos ingresado. Preguntaba por usted y por Diego. Colgué y apoyé la frente en la fría pared de la cocina del restaurante. Carmen. Pobre Carmen. Atrapada en medio, como siempre. ¿Todo bien, Ainhoa? Preguntó el cocinero. Sí, sí. Sigue el trabajo. Esa tarde, llevando la compra a casa, una voz me detuvo. ¿Ainhoa? ¿Ainhoa Herrera? Me giré. Un hombre trajeado, con una carpeta bajo el brazo. Cara familiar. Sonrisa amable. Javier. Javier Márquez. Derecho, Universidad Complutense. ¿No te acuerdas? Claro. Javier. Brillante, siempre en la biblioteca. Un buen tipo. Javier, claro. ¿Qué haces por aquí? Tengo un despacho cerca. Me han dicho, bueno, se rumorea que tú y Luis. Hizo una pausa, incómodo. Nos separamos, dije, secamente. Lo siento. Su mirada era sincera. Bajo la luz de la farola, pareció pensárselo 2 veces antes de hablar. Oye, esto quizá no viene a cuento, pero, ¿estás segura de que Luis era transparente con los bienes? Recuerdo que su familia tenía varios pisos. Él siempre fue astuto. Una puerta se abrió en mi mente. Una puerta oscura. ¿Qué quieres decir? Nada concreto. Solo un consejo de viejo amigo. Si te planteas algo legal, mira bien los papeles. Todo. Hasta los que parecen intrascendentes. Me dio una tarjeta. Javier Márquez. Abogado. Especialista en familia y herencias. Gracias, Javier. Para lo que necesites. En serio. Mientras caminaba hacia casa, el corazón me latía con fuerza. ¿Astuto? Luis. 5 años sin tocar una cuenta bancaria. Él manejaba todo. Tú ocúpate de mamá, yo del dinero, ¿y si había más dinero? ¿Y si no me había ido solo con 200 euros, sino que me había dejado sin lo que realmente me correspondía? Al llegar, Rosa estaba pálida. Luis estuvo aquí. Hace 1 hora. Daba golpes en la puerta. Tuve que amenazarlo con llamar a la policía. Dice que va a quitarte a Diego. Que eres una inestable, que no tienes dónde caerte muerta. Manuel, el marido de Rosa, estaba detrás, con los brazos cruzados. Su mirada ya no era de compasión, sino de fastidio. Esto va a traer problemas, Ainhoa. Problemas gordos. Miré a Diego, que coloreaba un dibujo en el suelo, ajeno. Y miré la tarjeta de Javier, arrugada en mi bolsillo. La batalla, apenas empezada, ya tenía un nuevo frente. Y yo tenía que aprender a luchar. Rápido. La cafetería olía a café rancio y documentos polvorientos. Javier desplegó unos papeles frente a mí. Es la escritura del piso de la calle Orense. El que heredaron tus suegros. Señaló una línea con el dedo. Fue traspasado hace 3 años. A nombre de Elena Herrera de la Fuente. La hermana de Luis. El mundo se detuvo un instante. El piso de Orense.
un 3 dormitorios en un barrio decente. Carmen siempre decía que era el colchón de la familia. ¿Cómo es posible? Luis me dijo que lo vendieron para pagar tratamientos de su madre. Tratamientos experimentales. Javier hizo un gesto de desprecio. Mentira. No hay venta. Hay una donación. Gratuita. De Luis a Elena. Firma notarial y todo. Me miró a los ojos, Ainhoa. Es un despilfarro fiscal. Solo se hace para esconder bienes. Él se queda sin un activo a su nombre, pero su hermana lo guarda. Es común en divorcios conflictivos. Te creías sin recursos, sin defensa. Esto lo prueba. Sentí un vacío helado en el estómago, seguido de una oleada de rabia pura. Mientras yo limpiaba vómitos y cambiaba sábanas, él tramaba esto. Aprovechaba mi devoción por su madre para robarme. ¿Qué puedo hacer? Denunciarlo. Es ocultación fraudulenta de bienes gananciales. El juez se pondrá hecho una furia. Pero, dudó, necesitamos más. Esto es solo una propiedad. ¿Cuentas bancarias? ¿Inversiones? Tu marido es contable, Ainhoa. Sabe borrar huellas. No tengo acceso a nada, susurré, derrotada. Paciencia. Algo saldrá. Mientras, actúa con normalidad. No le des pistas. La normalidad. Un concepto extraño. Mi nueva normalidad era escuchar a Diego llorar en silencio por las noches. El problema estalló en el colegio. Una llamada a media mañana. Señora Herrera. Soy la tutora de Diego. Necesitamos que venga. Ha habido un incidente. Corrí. En el despacho de la directora, Diego estaba acurrucado en una silla, la camisa rasgada, llorando sin hacer ruido. Frente a él, un niño más grande, con un moratón en la ceja, y su padre. Un padre con cara de pocos amigos. ¿Su hijo ha agredido al mío?, espetó el hombre. Diego, ¿qué pasó?, pregunté, arrodillándome. Él solo sollozó. La tutora intervino, con voz suave. Según otros niños, Diego llevaba días sufriendo burlas. Le decían, vaciló, mendigo, y hijo de loca. Hoy, Álvaro le quitó su bocadillo y lo tiró al suelo. Dijo que olía a pobre. Entonces Diego se abalanzó sobre él. Miré a mi hijo. Mi niño tranquilo, amable. El que cuidaba de su abuela con manos de seda. Reducido a esto. ¿Y usted no hizo nada para evitar el acoso?, le espeté a la tutora. No teníamos constancia. La puerta del despacho se abrió de golpe. Y allí estaba él. Luis. Trajeado, impecable, olía a colonia cara. A mi antigua vida. ¿Qué le has hecho a mi hijo?, rugió, ignorando a todos, dirigiéndose solo a mí. ¿Yo? Pregúntate a ti mismo, Luis. Él está así por tu culpa. Por echarnos a la calle. ¿Yo os eché? Tú te fuiste. Como una histérica. El padre del otro niño miró a Luis con desprecio. Oiga, este es un asunto del colegio. No se meta. Es mi hijo. Vociferó Luis. Diego se encogió más. La directora se puso en pie. Señores. Silencio o llamo a seguridad. Luis clavó en mí una mirada de odio puro. Vas a pagar por esto. Vas a ver de lo que soy capaz. No eres apta para cuidar de él. Lo voy a demostrar. Inténtalo, le dije, con una calma que me sorprendió. Cuéntale al juez lo de la donación del piso de Orense. A ver qué opina. Su rostro palideció de golpe. La sorpresa y el miedo se dibujaron en sus ojos por una fracción de segundo. Lo había pillado. Lo sabía. No, no sé de qué hablas, farfulló, pero su voz había perdido fuerza. Ya lo hablaremos. Con abogados. Y con un juez. Ahora, lárgate, estás asustando a tu hijo. Él miró a Diego, que apartó la vista. Luis dio media vuelta y salió del despacho, derrotado en esa pequeña batalla.
pero la guerra estaba lejos de terminar. Esa noche, en el piso de Rosa, la tensión explotó. Manuel, el marido, ya no aguantaba. «Esto no puede seguir así, Ainhoa», gritó desde el salón, sin importarle que yo oyera. «Hoy ha venido el exmarido loco a amenazarnos a la puerta. Mañana puede ser peor. Tenemos niños pequeños, Rosa». «Es mi amiga, Manuel», respondió Rosa. «No la podemos echar a la calle. No es nuestra responsabilidad. Ya lleva semanas aquí. ¿Y el dinero? ¿La comida? Nosotros no nadamos en la abundancia». Me quedé paralizada en el umbral de la cocina, con un plato en la mano. Diego estaba en nuestra habitación, pero podía oírlo todo. El calor de la vergüenza me subió por el cuello. «Solo necesito un poco más de tiempo, Manuel», dije, entrando en el salón. «Ya tengo un trabajo. Busco algo mejor». «¿Y el lío legal? ¿Y las amenazas?». Manuel me señaló con un dedo acusador. «Nos estás metiendo en un fregado que no es el nuestro. Esto es una familia normal, ¿entiendes? No queremos problemas». Rosa lloraba de rabia e impotencia. Yo miré a Manuel, luego a Rosa. La amistad tiene límites. Y los había sobrepasado. «Tienes razón, Manuel. No es justo para vosotros». Respiré hondo. «Nos iremos. Esta semana». «Ainhoa, no», suplicó Rosa. «Está bien», cortó Manuel, con alivio. «Os ayudaremos a buscar algo». Asentí, con un nudo en la garganta. Otro hogar perdido. Otra trinchera abandonada. Pero la mención del piso de Orense había surtido efecto. Luis tenía miedo. Y el miedo del enemigo es un arma. Tenía que moverme rápido. Javier y yo necesitábamos más. Mucho más. La partida de ajedrez había comenzado, y Luis acababa de cometer su primer error grave. Yo no podía permitirme el mío. El minúsculo estudio olía a humedad y a pintura fresca. 2 semanas de salario del restaurante más un préstamo tímido de Rosa a escondidas de Manuel me dieron esto: 4 paredes desconchadas en Carabanchel, una cama plegable y una sensación agridulce de libertad precaria. Diego miraba la calle desde la ventana. «¿Aquí vivimos ahora, mamá?» «Sí, cielo. Es nuestro cuartel general». «¿Qué es un cuartel general?» «Desde donde planeamos las batallas», dije, abrazándolo. La primera batalla llegó por sorpresa. Un sobre blanco, sin remitente, apareció debajo de la puerta. Dentro, fotografías, Luis y una mujer rubia, joven, riendo en una terraza. Las manos entrelazadas. Otra foto, más antigua, frente al Palacio Real. Llevaba el mismo abrigo que Luis me dijo había perdido en un viaje de trabajo hacía 2 años. La fecha en el reverso lo confirmaba. Mi estómago se retorció. No era rabia, era un alivio horrible. Una confirmación. La prueba final de la farsa. Javier examinó las fotos en su despacho. No es prueba irrefutable de adulterio para un juez, pero ayuda a dibujar el panorama. ¿Quién te las envió? No lo sé. No había nota. Alguien quiere fastidiar a Luis. O ayudarte. Se recostó en su silla. Tenemos que ser estratégicos. Ahora él jugará su carta fuerte, la custodia. Como si lo hubiera convocado, la citación llegó al día siguiente. Luis demandaba la custodia exclusiva de Diego, alegando inestabilidad emocional y condiciones de vida insalubres, por mi parte. Es una táctica de presión, explicó Javier, frío. Sabe que es difícil, pero quiere asustarte, forzarte a un acuerdo económico desfavorable. A ceder. No cederé. No pretendo que lo hagas. Pero prepárate. El primer round es en los juzgados de familia. Mi teléfono, un modelo barato que acababa de comprar, vibró con un número desconocido. Una voz débil, quebrada, salió al otro lado. Ainhoa, soy yo. Carmen. Me quedé sin aliento. Mi suegra. La mujer a la que había lavado, alimentado, cuidado durante 5 años. Carmen, ¿cómo? La enfermera, me presta el móvil.
Escondida. Luis no quiere que hable contigo. Tosió, un sonido profundo y doloroso. Tengo que decírtelo. Lo siento. Lo siento por todo. No tiene que. Sí. Su voz ganó un hilo de fuerza. Él está mal, Ainhoa. Muy mal. Con esa mujer, la rubia. Sofía. Lleva años. Yo lo sabía. Y no dije nada. Tenía miedo. Miedo de quedarme sola, de que me metiera en un asilo. Rompió a llorar. Eres la hija que nunca tuve. Y él te ha robado. Te ha robado tu vida. El piso, el dinero, todo lo de Elena es un teatro. Para dejarte sin nada. Lo sé, Carmen. Algo sé. Tienes que luchar. Por Diego. Por lo que es tuyo. Yo voy a hablar. Le diré al juez la verdad. Que tú eras mi ángel. Que él es la tos la ahogó. No se preocupe. Céntrese en recuperarse. No voy a recuperarme, hija. Lo sé. Su voz era un susurro. Busca, en mi armario. El viejo, el de mi habitación. En el fondo, detrás del tablero trasero, hay cosas. Para ti. Te las dejé. La llamada se cortó. Me quedé temblando, con el teléfono pegado a la oreja. Un testimonio. Un posible testigo a favor. Y una pista. La vista en los juzgados fue breve y brutal. Luis, con un caro traje gris y un abogado con aire de suficiencia, expuso su caso: madre sin recursos fijos, sin domicilio estable. El estudio era una posilga, según él, posible crisis nerviosa. Habló de mi huida repentina, como síntoma de irresponsabilidad. Cuando me tocó a mí, con Javier a mi lado, hablé claro. Renuncié a mi carrera para cuidar de la madre de mi esposo, a petición de él. Durante 5 años. Él manejaba todas las finanzas. Ahora descubro que transfirió propiedades a nombre de su hermana. No huí. Me fui con mi hijo porque él me dijo que sin él no tenía nada. Y le demostré que estaba equivocado. El juez, un hombre mayor de mirada cansada, tomó notas. La custodia exclusiva que pide el padre me parece desproporcionada por ahora, dijo al final. Pero la situación de la madre es precaria. Se decreta custodia compartida provisional. El niño residirá con la madre. Régimen de visitas para el padre, fines de semana alternos y una tarde entre semana. Se fija una pensión de alimentos provisional. Y miró a Luis con dureza: se ordena a las partes presentar un inventario completo de bienes gananciales en un mes. Nada de ocultaciones. ¿Queda claro? Fue un golpe y un alivio. Diego no se iría con él. Pero tendría que verlo. Cada 15 días. Y la pensión era irrisoria. Luis salió con una sonrisa de medio lado, victorioso. Su abogado me pasó por al lado. Tendrá que dar una dirección fija para las visitas, señora. Un lugar apropiado. No una buhardilla. Javier me sujetó del brazo cuando intenté responder. Calma. Esto es solo el principio. Tenemos el inventario. Es nuestra oportunidad para desenterrarlo todo. Esa noche, mientras Diego dormía, abrí mi portátil. Busqué en redes sociales. Sofía. Rubia. Joven. No fue difícil. Sofía Ríos. Trabajaba en una inmobiliaria de lujo. Sus fotos públicas mostraban una vida de cenas, viajes, ropa cara. Y en algunas, discretos detalles que delataban: un reloj de hombre en su mesilla de noche en una foto de desayuno. El reloj de Luis. Guardé las capturas de pantalla. No eran prueba para un juez, pero eran munición para mí. Para recordarme por qué luchaba. Al día siguiente, en mi descanso del restaurante, llamé a Javier. Carmen, mi suegra, quiere declarar a mi favor. Y me dijo que hay algo en su armario, en su vieja habitación. Hubo un silencio al otro lado. Es arriesgado. Si Luis te pilla allí. Tengo llave. Y él estará en su oficina mañana por la mañana.
Diego en el colegio. Ainhoa, su voz sonaba preocupada. Ten cuidado. Si hay algo, y es importante, Luis no lo habrá dejado a la vista. Y si te descubren, puede usarlo contra ti por allanamiento. Ya lo está usando todo contra mí, Javier. No tengo nada que perder. Excepto a Diego. Lo pensé. Pero era una oportunidad. La pista de una mujer moribunda. Un último acto de redención. Colgué y miré mis manos. Las uñas rotas, las cutículas agrietadas de tanto fregar. Ya no eran las manos que acariciaban frentes. Eran las manos que cavaban. Y estaba dispuesta a cavar hasta el fondo, hasta encontrar la verdad, o hasta que me enterraran a mí. El siguiente movimiento era mío. Y lo haría en territorio enemigo. La llamada del colegio sonó como un alarido en el silencio pegajoso del estudio. Señora Herrera, Diego no está. No volvió del recreo. Lo hemos buscado por todo el centro. Hemos llamado a su padre, pero no contesta. El mundo se desvaneció. Un zumbido agudo sustituyó todos los sonidos. Mis piernas cedieron. Me apoyé en la pared, la pintura áspera contra la palma de la mano. ¿Qué? No, no puede ser. Él no. Hemos avisado a la policía. Venga inmediatamente, por favor. Colgué. Temblando. Mis dedos apenas podían marcar. Llamé a Luis. Directo al buzón. 2.10 veces. Nada. Javier no contestaba. Rosa, sí. Ainhoa, tranquila. ¿Has probado en el parque donde fuisteis el otro día? ¿O en esa tienda de cromos que le gusta? Corrí. Como una loca. Por las calles de Carabanchel, gritando su nombre. El parque vacío. La tienda de cromos, cerrada. El dueño de la frutería de la esquina negó con la cabeza. 1 hora. 2. Un agujero negro se abría en mi pecho. Mi hijo. Mi único hijo. En una ciudad enorme y hostil. Por mi culpa. Por esta guerra absurda. Fue un policía municipal quien lo encontró. Sentado en un banco, frente a la antigua casa, nuestra antigua casa. A 3 calles del colegio. Llorando en silencio, con la mochila aún puesta. Diego. Diego. Corrí hacia él, lo aplasté contra mí. Olía a sudor y a miedo infantil. Quería ver si la abuela estaba bien, murmuró contra mi hombro. Papá dijo que estaba muy mala por tu culpa. Que si no te hubieras ido, no estaría así. El rencor de Luis, envenenando el corazón de un niño de 7 años. Un dolor nuevo, más afilado que cualquier otro. No es verdad, cariño. La abuela está enferma. Muy enferma. Pero no es culpa de nadie. El agente me dio una charla sobre la responsabilidad parental. Asentí, mecánicamente, abrazando a Diego. Lo llevé a casa. Lo bañé. Le preparé leche caliente. No hablamos. El miedo era una tercera persona en la habitación. Mi teléfono vibró. Un número del hospital. No era la doctora de Carmen. Era una voz administrativa, fría. Señora Herrera, le comunicamos que Carmen Herrera de la Fuente ha fallecido esta tarde. El señor Luis Herrera está siendo informado. Dadas las circunstancias, la capilla ardiente se instalará en el tanatorio de la Almudena. Mañana, a las 11. La noticia no me golpeó. Se instaló dentro de mí, como un bloque de hielo. Carmen. La mujer cuyo cuerpo conocía mejor que el mío. Sus dolores, sus susurros, sus historias de juventud. Se había ido. Y con ella, quizá, mi único testigo. Mi único aliado en aquella familia. Fui al funeral. Con un vestido negro simple, con Diego de la mano, temblando por dentro. No iba por Luis. Iba por ella. Por despedir a la mujer a la que había querido como a una madre. La capilla era fría, llena de gente de traje negro. Familiares de Luis que me miraron con desprecio o con curiosidad malsana. Vi a Elena, la hermana, con los ojos enrojecidos, abrazando a Luis.
Él parecía hecho polvo. Hasta que me vio. Su dolor se transformó en ira instantánea. Se desprendió de los brazos de su hermana y se abalanzó hacia mí. ¿Tú aquí? ¿Tú te atreves a venir? Fuera. Fuera de aquí. Has matado a mi madre. Su voz resonó en la capilla silenciosa. Todos los ojos se clavaron en nosotros. Diego se escondió detrás de mis piernas. Vine a despedirla, Luis. Ella lo hubiera querido. Ella no quería nada de ti. Era su sirvienta. Nada más. Y la abandonaste cuando más te necesitaba. Esta es tu culpa. Su dedo acusador temblaba frente a mi cara. Sentí todas las miradas. El calor de la vergüenza y la rabia. Javier, que había venido como apoyo, se acercó. Luis, esto no es el momento ni el lugar. Respeta a tu madre. Cállate, alcahuete. Escupió Luis. ¿Cuánto te paga para hacerle la rosca? ¿O es que te la llevas a la cama a cambio de favores? Un murmullo de shock recorrió la sala. Javier palideció de furia, pero mantuvo la compostura. Eso te lo haré pagar ante un juez, Herrera. Fue entonces cuando Elena intervino. Se colocó a mi lado, pero su voz era baja, venenosa, solo para mí. Mira a tu alrededor, Ainhoa. ¿Ves a alguien de tu parte? Nadie. Eres una intrusa. Una arpía que vino a destrozar esta familia. Mi madre, Dios la tenga en su gloria, era una anciana confundida. Si dijo algo en tu favor, era por lástima. Y ahora está muerta. Tu palabra contra la de todos nosotros. Hizo un gesto amplio, abarcando a los parientes. Vas a perder a Diego. Y vas a perderlo todo. Vete. Con un poco de dignidad, si te queda algo. Miré sus ojos, fríos como el mármol del ataúd. Miré a Luis, consumido por el odio. Miré a los familiares, algunos apartando la vista, otros asintiendo en silencio. Un muro. Un muro compacto de rechazo. Agarré con más fuerza la mano de Diego. Me voy, Carmen, susurré hacia el féretro. Descansa en paz. Salí de la capilla, con la espalda recta, sintiendo las miradas como dagas. En la acera, bajo una lluvia fina, me derrumbé. Los sollozos me sacudieron. Javier me rodeó con un brazo. Lo siento, Ainhoa. Lo siento mucho. No tengo a nadie, Javier. Nadie. La voz me salía quebrada. Me tienes a mí. Y tenemos la verdad. Su tono se volvió urgente, serio. Lo de hoy fue una declaración de guerra total. Elena es incluso más peligrosa que Luis. Es fría, calculadora. Usará la muerte de su madre para presionar al juez, para pintarte como una desalmada. Tenemos que contraatacar. Ya no basta con defenderse. Hay que ir a por la custodia total. Y a por todo lo que es tuyo. ¿Cómo? No tenemos la prueba definitiva. Carmen te dio una pista. El armario. Tenemos que conseguir lo que haya allí. Y hay otra cosa. Bajó la voz. La empresa de Luis. Hace meses que me rondaba una idea. Un contable con ese nivel de vida, que esconde propiedades, he estado haciendo preguntas discretas. Tiene fama de ser muy creativo con las cuentas de algunos clientes. Muy creativo. ¿Estás diciendo que podría haber algo ilegal? Es una posibilidad. Un riesgo enorme para él. Si hay algo, y lo descubrimos, no solo ganas el divorcio. Lo entierras. Miré a Diego, que observaba la lluvia, abstraído, alejado de todo. Lo enterraría. Por él. Por los 5 años de mi vida robados. Por el dolor de hoy. Por la mirada de desprecio de Elena. Hazlo, Javier. Busca. Busca en todas partes. Y yo voy a entrar en esa casa. A buscar lo que Carmen me dejó. Es muy peligroso. Ya lo sé. Sequé las lágrimas con el dorso de la mano. El frío bloque de dolor por Carmen se transformó en algo duro, decidido.
Pero es mi turno. Ellos quieren guerra. Pues la tendrán. El sobre Manila, grueso y polvoriento, ardía en mis manos como un carbón. Lo tenía escondido bajo la cama del estudio, dentro de una caja de zapatos vacía. Cada noche, antes de dormir, lo sacaba y miraba los papeles sin atreverme a creerlo. Carmen no solo me había dejado una prueba. Me había dejado un arsenal. Había 2 documentos. El primero, un testamento hológrafo, escrito con su temblorosa pero firme caligrafía, fechado apenas 3 meses antes. Dejaba a su querida nuera, Ainhoa, su única hija de corazón, el 50% de su colección de joyas que yo nunca había visto, que Luis debía haber escondido, y una suma de dinero de un fondo de ahorro privado que ella mantenía a espaldas de su hijo. Para que empieces de nuevo, decía. El segundo documento no era un testamento. Era una bomba. Eran fotocopias de extractos bancarios, estados de cuenta de una empresa llamada Inversiones Herrera Asociados, la sociedad de Luis. Anotaciones a mano de Carmen en los márgenes, ¿de dónde sale este ingreso? Luis dice cliente nuevo. No cuadra con lo que me cuenta Elena. Transferencia a cuenta en las Islas Caimán. Otra vez. Lo pregunté y se enfadó mucho. Y la joya de la corona, una copia de una factura falsa, por servicios de consultoría, emitida a nombre de un cliente importante del ayuntamiento, por una cantidad desorbitada. Al lado, pegado con celo, un pequeño trozo de papel con la letra de Luis, para cubrir el desfalco del año pasado. Destruir después de la auditoría. No lo había destruido. Carmen, con la astucia silenciosa de quien ha sido menospreciada durante años, lo había pescado de la papelera de su hijo y lo había guardado. Su seguro. O quizá, su venganza póstuma. Javier, al verlo, silbó bajito. Esto es, más de lo que esperábamos, Ainhoa. Esto es malversación de fondos públicos. Fraude fiscal. Delito penal. Con esto no solo ganas el divorcio. Lo envías a la cárcel. ¿Y es válido? Pregunté, la voz temblorosa. Lo obtuve entrando en su casa. Ella te lo dejó. Es un legado. Y es material probatorio de un delito. Un juez lo admitirá. Tenemos que moverlo con cuidado, presentarlo en el momento justo. Si Luis se entera, intentará destruir las pruebas originales. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Sofía. La de las fotos. Tenemos que hablar. Es urgente. Por tu bien. El corazón me dio un vuelco. Sofía. La rubia. La amante. ¿Qué quería? ¿Una trampa? Javier frunció el ceño. Puede ser una emboscada de Luis. Para sacarte información o grabarte diciendo algo comprometedor. O puede ser una oportunidad, dije, recordando la mirada vacía de Luis en el funeral, su odio puro. Quiero verla. En un lugar público. Quedamos en una cafetería céntrica y ruidosa. Ella llegó primero. En persona era más joven de lo que parecía en las fotos, y más pálida, con ojeras marcadas bajo una capa gruesa de maquillaje. No llevaba los elegantes vestidos de sus fotos, sino unos vaqueros y una sudadera. Me miró con ansiedad. Gracias por venir, dijo, su voz un hilo de sonido. ¿Qué quieres, Sofía? Lo siento. Por todo. No sabía que estabas tú. Al principio me dijo que estaba separado, que la relación era un trámite. Luego me enteré de lo de su madre, de todo, tragó saliva. Estoy embarazada. De 3 meses. Las palabras cayeron entre nosotras como losas. Yo me quedé helada. Y cuando se lo dije, cambió. Se enfadó mucho. Me dijo que lo arruinaba todo. Que ahora no podía, su voz se quebró. Me ofreció dinero. Para que lo solucionara. Y cuando me negué, me amenazó. Dijo que si lo contaba, arruinaría mi reputación. Que diría que lo había seducido por su dinero. Que nadie le creería a una cualquiera como yo. Vi el miedo en sus ojos. Un miedo que me era familiar. El miedo a la mano que supuestamente te sostiene.
¿Por qué me lo cuentas a mí? Porque vi lo que dijo de ti en el funeral. Los rumores que corre su hermana Elena. Él destruye a todo el que se interpone en su camino. Y yo no quiero que me destruya. Ni a mi bebé. Me miró directamente. Tengo cosas que pueden ayudarte. Conversaciones grabadas en mi móvil. Él habla de ti, de cómo ocultar el dinero, de la presión que ponía a su madre. Es repugnante. Te las daré. A cambio de una cosa. ¿Qué cosa? Que cuando todo estalle, dejes claro que yo fui otra víctima. Que no lo sabía. Necesito proteger a mi hijo. Sentí una oleada de compasión amarga por esta mujer joven, sentada frente a mí, tan perdida y usada como yo lo había estado. Luis era una plaga. No puedo controlar lo que diga la gente, Sofía. Pero puedo contar la verdad. Y la verdad es que él te mintió y te manipuló. Eso lo dejaré claro. Ella asintió, aliviada. Sacó un pequeño pendrive USB y lo deslizó por la mesa. Ahí está todo. Cópialo. Él sospecha que tengo algo. Ten cuidado. La reunión con Sofía me dejó una energía extraña, una mezcla de triunfo sombrío y profunda tristeza. Llegué al piso de Rosa cargada con las pruebas de Carmen y la nueva arma del pendrive. Pero la atmósfera en el pequeño apartamento era gélida. Rosa estaba en la cocina, llorando en silencio. Manuel, de pie frente a ella, tenía la cara congestionada de furia. Ya está bien, Rosa. No es nuestra guerra. Mira a tu alrededor. Gritó, señalando el salón atestado de las pocas cosas de Diego y mías. Esto parece un trastero. Y ahora, con lo del funeral, con las amenazas de ese loco. Nos está poniendo en peligro a nosotros y a nuestros hijos. Es mi amiga, Manuel. No puedo echarla a la calle con un niño. Sollozó Rosa. Pues yo sí. Porque mi deber es con esta familia, con mis hijos. Su mirada se clavó en mí, que me había quedado paralizada en la entrada. Lo siento, Ainhoa. De verdad. Pero tienes que irte. Hoy. Ahora. No podemos más. Manuel, por favor, supliqué, solo unos días más. Ya tengo pruebas, esto se va a resolver pronto. No. Cortó él, con un golpe en la mesa. Se ha terminado. He sido paciente, pero esto se nos va de las manos. Luis podría hacer cualquier locura. Y no voy a permitir que mi familia pague las consecuencias. Recoge tus cosas. Y lárgate. Rosa me miró, su rostro una máscara de agonía y culpa. Asintió, casi imperceptiblemente. No había vuelta atrás. La amistad, bajo la presión brutal de la realidad, se había quebrado. Está bien, Manuel, dije, con una calma que no sentía. No os haré pasar por más. Gracias, Rosa, por todo. Empecé a recoger, mis manos temblando. Diego, que había oído todo desde su habitación, salió con su mochila ya medio llena, su carita pálida y decidida. Ya está, mamá. Yo también estoy listo. Salimos del único refugio que nos quedaba a las 2 horas, con nuestras maletas y bolsas de plástico. La noche de Madrid nos envolvió, fría e indiferente. No tenía dinero para otro mes de fianza en ningún sitio. No tenía a dónde ir. ¿Ahora dónde vamos, mamá?, preguntó Diego, su mano pequeña y caliente en la mía. Miré hacia arriba, a las luces de la ciudad. A un hotel, cielo. Solo por unos días. Una aventura. Mentía. No era una aventura. Era el fondo del pozo. Pero en mi bolso, bajo el suéter, el sobremanila y el pendrive USB pesaban como lingotes de plomo. Eran mi ancla y mi salvavidas. Luis me había quitado el techo. Pero yo tenía, escondidas entre papeles y archivos digitales, las llaves de su jaula. Y estaba decidida a usarlas. La guerra había llegado a mi última línea de defensa. Ahora, solo quedaba el contraataque. El aire en la sala del juzgado olía a madera encerada y tensión contenida. Un año de miedo, de noches en blanco, de maletas siempre hechas, se condensaba en este momento.
en este banco duro donde me sentaba, con Javier a mi derecha, más pálido y con una cicatriz nueva en la sien, recordatorio del accidente de coche que casi le cuesta la vida, y con Diego a mi izquierda, increíblemente sereno, agarrando mi mano con fuerza. Al otro lado, Luis. Impecable. Caro. Vacío. Flanqueado por su abogado, un hombre de sonrisa fría, y por Elena, que no me quitaba los ojos de encima, una mirada de hielo cargada de advertencia. Su estrategia había sido clara hasta el final, pintarme como una mujer inestable, vengativa, una ladrona que había saqueado los secretos de una familia en duelo para chantajearlos. El juez, una mujer de mediana edad con gafas y expresión impasible, dio comienzo a la vista final. Señor Herrera, su abogado ha presentado una moción para restringir la custodia a la madre, alegando conducta errática y alienación parental. Es su turno. Luis se levantó. Interpretó el papel del marido traicionado, del hijo doliente, del padre desesperado. Señoría, ella me robó a mi hijo. Se lo llevó una noche sin más. Luego, aprovechando la muerte de mi pobre madre, a la que tanto quiso aparentar cuidar, allanó mi casa. Robó documentos privados. Envenenó la mente de mi hijo contra mí. Su voz temblaba, teatral. Vive en condiciones miserables, salta de un trabajo a otro. Yo puedo ofrecerle un hogar estable, una educación de calidad. Ella solo ofrece caos y rencor. Su abogado presentó informes, fotos de mi humilde estudio, extractos de mis trabajos temporales, un informe psicosocial que él mismo había encargado y que me tachaba de resentida y potencialmente manipuladora. Cuando terminaron, el juez me miró. Señora Herrera. La acusación es grave. ¿Qué tiene que decir? Javier se incorporó con dificultad, pero su voz era firme y clara. Señoría, con su permiso. Mi cliente no robó a su hijo. Huyó de un hogar donde era emocional y económicamente abusada. Y no robó documentos. Los recibió en legado de Carmen Herrera, quien, consciente de la naturaleza de su hijo, quiso proteger a la verdadera persona que la cuidó en sus últimos años. Presentó el testamento hológrafo de Carmen, validado por un perito calígrafo. Luego, las fotocopias de los extractos bancarios y la factura falsa. Estos documentos, obtenidos lícitamente, sugieren fuertemente que el señor Herrera ha estado involucrado en malversación de fondos y fraude fiscal. Actividades que, desde luego, no constituyen un entorno estable para un niño. La cara de Luis se descompuso. Elena susurró algo urgente a su abogado, que se puso de pie, protestando. Esas pruebas son ilegales. Obtenidas mediante allanamiento. Fueron un legado, como ha dicho mi letrado, intervine yo, hablando por primera vez. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Su madre, a la que tanto dice querer, desconfiaba de él. Con razón. Y hay más. Javier hizo un gesto. Sofía entró en la sala. Pálida, con un modesto vestido negro, visiblemente embarazada. La mirada de Luis se transformó en puro terror. Su abogado intentó objetar, pero el juez lo acalló con un gesto. Identifíquese, por favor. Soy Sofía Ríos. Fui la amante del señor Herrera durante los últimos 3 años. Su testimonio fue directo, devastador. Habló de las mentiras de Luis, de cómo la ocultaba, de su negativa a reconocer al bebé, de sus amenazas. Y luego, Javier presentó la joya de la corona, la grabación del pendrive. La voz de Luis, fría y calculadora, llenó la sala silenciosa. La vieja no se entera de nada. Le dije que el dinero de Caimán era una inversión fallida. Y Ainhoa, está demasiado ocupada limpiando pañales como para pensar en cuentas bancarias. Cuando me divorcie, se irá con las manos vacías. La he dejado sin un solo papel a su nombre. Y si protesta, le quito al niño. Un juez no le dará nada a una paria sin recursos. Era la conversación que Sofía había grabado meses atrás, antes de saberlo todo. La sentencia de muerte de su propia causa. El rostro de Luis era una máscara de horror. Elena se había puesto de pie, lívida. Son mentiras. Esa mujer está confabulada con ella. Gritó. Silencio, ordenó el juez, con voz de trueno. Su mirada, ahora, era de profunda desaprobación hacia Luis. Estudió todas las pruebas.
El ambiente en la sala era eléctrico. Diego me apretó la mano más fuerte. Tras una pausa eterna, el juez habló. Tras evaluar las pruebas, los testimonios y los informes, queda patente una campaña sistemática de ocultación de bienes, desprestigio y manipulación por parte del señor Herrera. La conducta de la madre, lejos de ser errática, responde a una situación de necesidad extrema provocada por el abandono económico y emocional de su marido. La grabación presentada muestra una clara intención de despojar a la señora Herrera de sus derechos. En cuanto a los documentos financieros, serán remitidos a la Fiscalía para su investigación por posible delito económico. Hizo una pausa, mirándonos a todos. Por todo ello, fallo a favor de la demandante, Ainhoa Herrera. Se le otorga la custodia exclusiva y permanente del menor, Diego Herrera. Se establece un régimen de visita supervisado para el padre, de un fin de semana al mes, pendiente de evaluación psicológica. Se disuelve la sociedad de gananciales, adjudicándose a la madre el 60% de los bienes, incluida la propiedad familiar y la liquidación de las cuentas e inversiones que se determinen tras la investigación fiscal. El señor Herrera abonará una pensión de alimentos acorde a sus ingresos reales, no declarados hasta la fecha. Fue como si el aire volviera a mis pulmones. Un alivio tan inmenso que casi me desmayo. Diego me abrazó, enterrando la cara en mi hombro. Javier sonrió, un gesto cansado pero triunfante. Luis se puso en pie, tambaleándose. Esto es una injusticia. Ella me ha robado. Esa puta y su puta abogado. Señor Herrera. Lo interrumpió el juez, golpeando el mazo. Un comentario más y le imputo por desacato. La vista ha concluido. Agentes de policía, que ya esperaban a la puerta por la orden de la fiscalía que Javier había gestionado con sus contactos, se acercaron a Luis. Luis Herrera, queda usted detenido en calidad de investigado por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude fiscal. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. Las palabras se perdieron en el caos. Elena gritaba. Los periodistas, que esperaban fuera, intentaban entrar. Luis fue esposado y sacado de la sala, su mirada de incredulidad absoluta clavada en mí por un segundo antes de desaparecer. Un mes después, estaba en un local soleado en el barrio de Chamberí. Olía a café recién molido, a pintura nueva y a posibilidades. Mi café. El rincón de Carmen, rezaba el cartel. Con el dinero del acuerdo y la venta de parte de las joyas que Carmen me había dejado, y que, tras una batalla legal más, Elena tuvo que entregar, lo había comprado. Diego, en un rincón, hacía los deberes en una mesa, feliz y estable en su nuevo colegio. La campanilla de la puerta sonó. Era Javier, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa. Los papeles de la disolución de la sociedad están listos. Todo es tuyo, libre y claro. Y Luis sigue en prisión preventiva. La fiscalía tiene un caso sólido. Gracias, Javier. Por todo. Por no darte por vencido. Le ofrecí una taza de café. Fue Carmen quien no se dio por vencida, dijo él, tomando un sorbo. Ella te dio las armas. Tú solo tuviste el valor de usarlas. Mientras hablábamos, vi a una figura familiar detenerse frente al escaparate. Era Elena. Más delgada, sin su aire de superioridad. Dudó, y luego entró. Caminó hasta la barra donde yo estaba. Ainhoa, dijo, su voz ronca. Quería darte las gracias. La miré, sin decir nada. Por no denunciarme por complicidad. Los abogados dijeron que podías intentarlo. Y lo siento. Por todo. Por creerle a él. Por ponerme en tu contra. Sus ojos brillaban. Él era mi hermano, y era como mi padre después de que el nuestro murió. No quería ver. Ya lo veías, Elena, dije suavemente. Solo que te convenía no mirar. Ella asintió, tragando saliva. Sí. Tal vez. ¿Y Diego? ¿Está bien? Está bien. Puedes verlo, si quieres. Una vez al mes, en el parque. Supervisado. ¿Cómo se acordó? No era perdón. Era pragmatismo. Diego tenía derecho a conocer a su familia, bajo unas reglas claras y seguras.
Elena asintió, agradecida, y se fue sin pedir café. Javier y yo nos quedamos en silencio un momento, observando la calle soleada desde la ventana de mi café. Mi café. Mi vida. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué sigue para el abogado más terco de Madrid? Él sonrió, una sonrisa sincera que le aligeraba la mirada. Descansar. Y tal vez, aceptar la invitación de una clienta a tomar un café de vez en cuando. Un café muy bueno, por cierto. Nuestras miradas se encontraron. Había algo allí, un entendimiento, una complicidad forjada en el fuego. No era un final de cuento. Era un nuevo comienzo, construido con los escombros del pasado, más fuerte y más real. Había perdido 5 años. Pero me había ganado a mí misma. Y eso, pensé mientras servía otra taza, era la única victoria que importaba. La mañana del veredicto olía a lluvia reciente y a ansiedad contenida. El pasillo del juzgado era un frío canal de mármol por el que transitaban sombras trajeadas con caras de preocupación o de falsa seguridad. Yo, Ainhoa, caminaba por él con la mano de Diego aferrada a la mía, como un ancla diminuta y cálida. Javier, a mi otro lado, caminaba con una leve cojera, secuela permanente del accidente, que había estado a punto de costarle la vida 9 meses atrás. Su presencia, serena y firme, era mi otro ancla. «Recuerda», murmuró sin mirarme, mientras empujábamos la pesada puerta de la sala, «no mires a Luis. Mira al juez. Solo al juez». Asentí. Mi boca estaba seca. El año que había pasado desde aquella noche en que salí con 200 euros y un niño de la mano se había comprimido en este momento. Las noches en la pensión barata, el miedo constante, el trabajo agotador en el restaurante, la angustia de Diego, la traición de Sofía y luego su inesperada alianza, la desesperación cuando echaron a Javier de la carretera. Todo se reducía a lo que una mujer sentada en un estrado alto dijera en los próximos minutos. La sala estaba llena. Luis, impecable en un traje azul marino que gritaba prosperidad, estaba flanqueado por su nuevo y carísimo abogado penalista y por Elena, cuya elegancia era tan afilada y fría como una cuchilla. Su mirada se clavó en mí al entrar, un destello de odio puro que casi podía sentirse físicamente. Había familiares de ellos, algunos vecinos curiosos, y Sofía, sentada discretamente al fondo, con un pañuelo en la cabeza y gafas de sol a pesar del cielo nublado que entraba por los altos ventanales. Nos sentamos. El juez, una mujer de unos 50 años con rostro inescrutable y gafas de montura fina, dio comienzo a la vista. Era la misma que había llevado el caso de custodia y divorcio, y que, ante las evidencias presentadas por Javier, había derivado lo económico a lo penal. El fiscal, un hombre joven y meticuloso, expuso el caso con frialdad quirúrgica: malversación de fondos públicos a través de facturas falsas en su empresa, fraude fiscal a gran escala, ocultación sistemática de bienes gananciales. Presentó las pruebas, los documentos de Carmen, validados por peritos, los extractos bancarios con las anotaciones de la anciana, la factura falsa con la nota de Luis adjunta. Luego, llamó a declarar. Carmen no podía estar, pero su testimonio póstumo, escrito y validado, pesaba en la sala como una losa. El perito calígrafo confirmó la autenticidad de su letra. Un antiguo socio de Luis, presionado por la fiscalía, balbuceó confirmaciones sobre irregularidades contables. Y luego, llegó el turno de Sofía. Al quitarse las gafas, se revelaron sus ojos hinchados por el llanto y el embarazo avanzado. Su declaración fue un relato demoledor, no solo del adulterio, sino de la personalidad de Luis. Habló de su desprecio hacia mí, de sus burlas sobre la criada y el niño, de sus cálculos fríos para dejarme en la ruina. Y entonces, llegó el momento. El fiscal introdujo el pendrive. La voz de Luis, distorsionada por la grabación pero inconfundible, llenó el silencioso tribunal. La vieja no se entera de nada. Le dije que el dinero de las islas era para un fondo de inversión. Se lo traga todo. Y Ainhoa. Una risa despectiva, está demasiado ocupada limpiando culos y vómitos como para mirar una cuenta bancaria. Cuando todo esto acabe, se irá con lo puesto. Menos, incluso, he ido moviendo todo a nombre de Elena, poco a poco. Y si pone pegas, si intenta luchar, tengo contactos. Un informe psicológico diciendo que es inestable, que roba, lo que sea. Un juez nunca le dará la custodia a una paria sin un duro.
se quedará sin el niño y sin un euro. Es matemática pura. Un escalofrío recorrió la sala. Yo misma, que ya lo había escuchado decenas de veces, sentí un nuevo golpe de indignación y dolor. Diego se acurrucó contra mí. Al otro lado, vi cómo el rostro de Luis se descomponía, pasando de la arrogancia a la incredulidad y luego al pánico. Elena había bajado la cabeza, estudiando sus manos con furiosa concentración. El abogado defensor de Luis se levantó, farfullando objeciones sobre la legalidad de la grabación, sobre la credibilidad de Sofía, una mujer despechada y embarazada que busca venganza. Pero su retórica sonó hueca, falsa, ante la frialdad de los documentos y la crudeza de esa voz grabada. Luego, me tocó a mí. Subí al estrado. Juré decir la verdad. Y la dije. Sin lágrimas, con una voz que al principio temblaba pero que se fue afianzando. Hablé de los 5 años de cuidados. De la soledad. De la mentira económica. De la noche en que me fui. De cómo él creyó que volvería arrastrándome. De mi miedo, de mi lucha, del amor por mi hijo que era lo único que me mantenía en pie. No era una actuación. Era mi vida, desnuda ante la ley. Cuando bajé, mis piernas flaqueaban, pero la mirada de Javier, firme y aprobatoria, me sostuvo. El juez escuchó las conclusiones finales. La sala contuvo la respiración. Ella hojeó sus notas con parsimonia. Luego, alzó la vista. Tras evaluar las pruebas testificales y documentales presentadas, comenzó, su voz clara y grave: este tribunal considera probados los hechos de malversación y fraude fiscal imputados al señor Luis Herrera. La ocultación de bienes gananciales durante el proceso de divorcio constituye un agravante de deslealtad procesal y un claro indicio de su intención de despojar a su esposa de sus legítimos derechos. Hizo una pausa. Luis había palidecido tanto que parecía de cera. En lo concerniente al ámbito civil y familiar, continuó la jueza, y en atención a la conducta gravemente negligente y manipuladora del padre, a su intento de alienación parental y a la creación de un entorno de inestabilidad y conflicto, se confirma en todas sus partes el auto previo. Custodia exclusiva y permanente para la madre, Ainhoa Herrera. Régimen de visitas paterno supervisado y sujeto a evaluación psicológica periódica. En lo económico, se disuelve la sociedad de gananciales adjudicando a la madre el 60% del patrimonio total, incluidas las propiedades ocultas, que deberán ser reintegradas al caudal común. El padre abonará una pensión de alimentos y compensatoria acorde a sus ingresos reales. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que todos lo oyeran. Lo había conseguido. Lo habíamos conseguido. Javier puso su mano sobre la mía, un gesto breve y reconfortante. En cuanto a la responsabilidad penal, la jueza ajustó sus gafas, y dada la entidad del fraude y el abuso de confianza, este tribunal decreta prisión preventiva incondicional para el señor Luis Herrera, sin derecho a fianza, a la espera de juicio oral. Se remiten las actuaciones a la audiencia provincial. Fue como si el aire estallara en silencio. Luis se puso de pie de un salto. Es una injusticia. Esa zorra me ha tendido una trampa. Son todos unos. 2 guardias judiciales se abalanzaron sobre él. El caos estalló. Elena gritó. Los periodistas que colaban en la parte de atrás empezaron a hacer fotos. Luis forcejeó, maldiciendo, mientras le ponían las esposas. Su mirada, llena de un odio animal, me encontró entre la multitud por un instante antes de que se lo llevaran por una puerta lateral. Fue la última vez que lo vi. La sala se vació poco a poco, entre murmullos. Me quedé sentada, abrazando a Diego, que lloraba suavemente contra mi pecho. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Javier hablaba con el fiscal. Sofía se había esfumado. Fue entonces cuando Elena se acercó. Había perdido su aire de reina ofendida. Parecía más pequeña, más vieja. Ainhoa, dijo, su voz ronca. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Elena. Sí lo tenemos. Respiró hondo. Él, mi hermano, me usó. Me dijo que era por el bien de la familia, que tú eras una aprovechada, que querías dejarnos en la ruina. Yo, lo creí. Por lealtad, por estupidez. No sabía, no quería saber lo del dinero público. Te lo juro. La miré.
En sus ojos ya no había odio, solo un miedo profundo y una vergüenza cansada. ¿Y las joyas de tu madre? ¿Sabías que me las había dejado en el testamento y tú las escondiste? Ella bajó la mirada. Sí. Él me dijo que el testamento no era válido, que tú lo habías coaccionado. Fui una idiota. Sí, dije con suavidad. Lo fuiste. Voy a devolverlo todo, dijo rápidamente. Las joyas, el dinero de la venta del piso de Orense, lo que el juez diga. Y me gustaría ver a Diego. Algún día. No ahora. Pero, es mi sobrino. Contemplé a mi hijo, que me miraba a mí y luego a su tía con curiosidad. La venganza era un lujo que no me podía permitir. El rencor era una cadena. No decidas por él, dije por fin. Cuando sea mayor, si quiere, podrá decidir. Mientras tanto, las visitas serán como establece el juez, supervisadas. Y será él quien decida si quiere verte o no. Elena asintió, un gesto de agradecimiento humillado. No hubo abrazo, ni perdón explícito. Solo un frágil armisticio. Se dio la vuelta y salió de la sala, la espalda recta pero derrotada. Un año después, el olor a café recién tostado y a pan recién horneado había sustituido al olor a miedo. El rincón de Carmen era un lugar pequeño, cálido, con luz natural y fotografías de paisajes del norte de España en las paredes. Mi pequeño imperio de paz. Diego, más alto y con una sonrisa más fácil, ayudaba a limpiar las mesas después del colegio. Había hecho amigos. Había vuelto a ser un niño. La campanilla de la puerta sonó. Era Javier. Traía un ramo de girasoles, simples y brillantes. Para la propietaria del mejor café de Chamberí, dijo con una sonrisa. No deberías. Protesté, sonriendo también mientras buscaba un jarrón. Es una celebración. La audiencia confirmó la sentencia. 7 años. Y la reparación económica es firme. Es tuyo, Ainhoa. Todo. De verdad. No hubo gran alegría al oírlo. Solo una paz profunda, un cierre. El dinero me había dado seguridad, la posibilidad de este café, de un futuro para Diego. Pero la verdadera victoria no estaba en la cuenta bancaria. Estaba en la calma de las mañanas, en la sonrisa de mi hijo, en la ausencia de miedo. ¿Y Sofía? Pregunté, sirviendo 2 tazas. Tuvo a la niña. Se fue a vivir con una prima a Valencia. Empezando de nuevo. Le mandé algo de dinero, de lo tuyo, como le prometiste. Para el bebé. Asentí. Incluso en medio de mi tormenta, había espacio para un poco de compasión por otra víctima de Luis. Javier y yo nos sentamos a una mesa junto a la ventana. El sol de la tarde se colaba por los cristales. No éramos una pareja. No todavía. Quizá nunca lo fuéramos. Éramos 2 personas rotas que se habían ayudado a recomponerse, un abogado terco y una cliente que se negó a rendirse. Había entre nosotros un respeto profundo, una complicidad forjada en el fuego, y algo más tierno, más lento, que estaba empezando a brotar con cautela. ¿Estás bien?, me preguntó, sus ojos sabios buscando los míos. Miré a mi alrededor. A mi café. A mi hijo riendo con una clienta habitual. A la luz del sol en el suelo de madera. Sí, Javier, dije, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, la sonrisa que le devolví nació de un lugar sin sombras. Estoy bien. Estamos bien. Afuera, en la calle, la vida pasaba. Dentro, había construido la mía. No sobre las ruinas que Luis había dejado, sino con los cimientos sólidos de mi propia fuerza, descubierta en el momento más oscuro. Y esa, supe mientras el aroma del café lo envolvía todo, era la única justicia que realmente importaba.